Este es un caso en el que este policía actúa, consideramos, dentro de su función. Y si existe la posibilidad de demostrar que ha actuado con defensa, ¿no? Por defensa propia, pues ahí el ministerio lo va a apoyar. Y está en nuestros estudios Eduardo Arana, ministro de Justicia. Bienvenido, ministro. Sí, señor Lucas. Estamos en una situación muy complicada, ministro, y yo creo que o sea, en un país en el que es tan difícil ser objetivo y sereno para las evaluaciones, ¿no? Para todo, hay demasiada pasión en todo. Hay que reconocer que hay ministros que personalmente pueden ser personas muy calificadas, pero por momentos da la sensación, y otras que no tanto, ¿no? Pero da la sensación de que nos está pasando como el fútbol. Lo que está fallando es la conducción. O sea, el plan. Y eso lleva al cuestionamiento que se ha hecho acá mismo en todos estos días sobre la permanencia de Alberto Otárola como presidente del Consejo de Ministros. O sea, no es un momento en que hay que hacer un cambio, Vea, señor o Lucas, un recambio, o como se le quiera llamar. todos los ministros estamos siempre en evaluación permanente y la decisión del cambio obedece obviamente a la señora presidenta y la presidenta tiene que evaluar. Sin embargo, yo puedo decirle que tanto el premier como los ministros estamos haciendo los máximos esfuerzos por trabajar. Probablemente sí hay algunas cosas que no se comunican debidamente, pero sí soy testigo del esfuerzo. Y en mi sector estamos haciendo un trabajo sostenido, permanente y constante en todo el Perú. Yo creo que ese trabajo que se está haciendo también debería ser parte de la comunicación que cada sector debería hacer. Claro, pero siempre hay la discusión sobre si lo que está ocurriendo es un problema de comunicación o va más allá de eso. O sea, vamos a ir caso por caso. Tenemos una crisis tremenda de inseguridad. Y la percepción que uno tiene es que se toman medidas como declaramos en emergencia San Juan del Lurigancho, y la reunión con el alcalde del Lurigancho, distrito que acaba de ser declarado en emergencia, es al día siguiente de la declaratoria de emergencia. Se le pregunta al premier, ¿y cuál va a ser el papel de las Fuerzas Armadas? Porque se habla de Fuerzas Armadas. Estamos viendo, o están viendo, o sea, y le preguntan a la presidenta sobre el estado de emergencia, habla de 90 días y el estado de emergencia es por 60. O sea, la sensación que uno tiene es que están improvisando una medida que no es parte de ninguna estrategia clara para enfrentar la crisis de seguridad, que debería partir de arreglar a la policía, ¿no? De tener una policía como la que necesitamos, ¿no? Desde luego que la delincuencia es un problema sumamente complejo y sí efectivamente se ha elegido tanto el distrito de San Martín de Porres como el de San Juan del Lurigancho porque los informes que tenemos de la Policía Nacional nos ayudan a ver que existe el índice de criminalidad es sumamente fuerte. Los planes operativos que ha realizado la policía sin duda son planes operativos hechos con información de ese momento y el ejército o las Fuerzas Armadas no pueden intervenir si es que no lo hacen con autorización de la policía. Es decir, el ejército, la Fuerza Armada entra cuando la policía no puede hacerlo. Es decir, hasta el momento la policía está controlando debidamente las actividades dentro de su plan operativo. Así que comprendamos que la tarea no es que vamos a tener una zona, ¿no?, de guerra en estos lugares. Y esperemos que obviamente estos planes funcionen, en su momento tendremos los resultados. Estamos todavía avanzando, todavía se está avanzando. Claro, pero por ejemplo, en San Juan del Lurigancho el viernes en la noche murieron 3 personas asesinadas y no habían pasado ni 24 o 26 horas y murieron 2 más. 5 personas en medio del estado de emergencia baleadas en las calles. O el asalto antes de ayer a un banco en San Martín de Porres, que es un tipo de delito que no existía, ¿no? Que se suponía que está en el pasado. O sea, no sé. Pero hablemos del caso de justicia. Dígame. Es decir, porque en los componentes de lo que se ha hablado en el plan Mariano Santos y de lo que dicen los especialistas para enfrentar la crisis de inseguridad, hay varios componentes. Uno clave es la policía, pero lo otro es el control de los penales. Sí, sin duda. Vea, señor Lucar, desde que yo asumí el cargo, lo primero que he hecho en los primeros días es visitar los penales. Y he asumido primero conocimiento de cómo funcionan los penales, porque es algo que uno desde la ciudadanía puede mirar y otra cosa es desde el ministerio. Por ejemplo, cuando he tenido la oportunidad de visitar los penales aquí en Lima y en provincias, son realidades completamente diferentes. Por ejemplo, aquí en Lima, y le cuento, es muy importante, al inspeccionar los penales, nosotros, por ejemplo, veíamos algunas antenas que estaban frente a los penales. Y decía, ¿y esas antenas para qué están?
Entonces mandamos a averiguar y efectivamente dijimos, ah, no, acá hay algo. Hemos verificado, por ejemplo, también el sistema de bloqueo. No funciona completamente. Hay una serie de problemas que hemos heredado en el Ministerio de Justicia que los estamos solucionando. Pronto vamos Pero se supone que se había hecho todo un contrato con uno de los operadores para que pusieran los bloqueadores a cambio de tener el servicio de las llamadas de teléfono. Sí, yo le voy a explicar, fijo, señor ¿no? Lucar, espéreme un ratito. Fíjese, ese es un contrato que tiene años. Es un contrato que fue hecho hace 7 años. Pero ahora le voy a explicar lo siguiente. Hemos verificado el sistema de bloqueo en todo el país. En algunos lados funciona, en otros lados no funciona. Pero le voy a explicar. Hay una razón por la cual a veces no funciona. Por ejemplo, en el lado de la telefonía, las antenas de telefonía están dispuestas para dar una determinada potencia. Las compañías telefónicas regulan su potencia para que llegue a determinado lugar. Entonces, nosotros hemos visto que las señales, hay algunas señales de algunas compañías telefónicas que traspasan el límite que corresponde, y hemos informado de eso al Ministerio de Transportes para que de inmediato notifique a estas empresas para que estas señales no hay. O sea, por ahí hemos cortado también un gran problema. Pero también otra de las cosas que hemos visto que hay un Wi-Fi que llegaba a los penales, y eso se debía a que alrededor de los penales existían señales de Wi-Fi dirigidas. Ya, pero para darle señal, pero fíjese. Pero si tú tienes un bloqueador, se supone que dentro del penal hay un sistema para interferir cualquier comunicación. Claro. Yo he hecho una investigación, justamente hemos pedido los informes técnicos, los informes legales. Hay una serie de problemas administrativos en el INPE, que es el que administra y ejecuta este contrato. El Ministerio, si bien es cierto, es responsable, pero quienes son los que directamente son el INPE. Y hay una serie de problemas administrativos. Hubieron hasta decretos y normas que tuvieron que darse en el camino, antes de mi gestión, obviamente, y eso se está regularizando. Yo le aseguro, señor Lucar, que este problema se va a resolver, pero permítame para terminar con esta idea. Hicimos un trabajo de inteligencia con la policía, llamamos al Ministerio Público, hicimos un trabajo con el alcalde de la Municipalidad de San Juan del Lurigancho e intervenimos todas las viviendas donde habían señales de Wi-Fi dirigidas a los penales. Cuando le preguntábamos a los pobladores de dónde estaban estas señales, no sabían qué responder, decían que nadie las había puesto. Entonces, también hemos logrado, el trabajo que nosotros hemos realizado es inmediatamente, no hemos esperado. Ya. Ahora, pero hay otro problema más. Yo recuerdo, porque fue una experiencia increíble, Sí. Daniel Urresti, cuando era ministro, organizó un operativo en Lurigancho, ¿no es cierto? Y de repente en el operativo aparecieron montones de celulares y el director del penal decía, ¡qué éxito! Hemos incautado, no sé, 40 celulares. Sí. Y Urresti, fíjese usted, ahí tuvo razón. Dijo, ¿y le parece un mérito? O sea, la pregunta es, ¿cómo han entrado esos 40 celulares al penal? No que han requisado 40 celulares, sino que es posible que haya 40 y tal vez más, que están siendo usadas no solo para comunicaciones, no, para organizar delitos, además con montones de chips, porque intercambiaban los chips para que, ¿no? Para diferenciar las señales. O sea, están entrando celulares a los penales. Sí. Y no solo celulares, ¿no? Así es. Es una realidad que yo no voy a negar. Pero fíjense, cuando hemos ido a los penales, también nos hemos encontrado con otra realidad. Algunos penales tienen los body scan, tanto para los agentes penitenciarios como para las visitas. Esos body scan no están en todos los penales. Por lo que tengo entendido, las gestiones anteriores han solicitado a Economía para que esos body scan estén en todos los penales. Eso ayudaría muchísimo. Sin embargo, a pesar de que eso no lo tenemos, desde mi gestión hemos dispuesto que se hagan requisas diarias. Hasta el momento estamos haciendo 400 requisas mensuales y en todos los lugares encontramos. Encontramos teléfonos, encontramos verdugillos. O sea, que siguen entrando. Ahora, los métodos que se usan son impresionantes, ¿no? O sea, personas que se introducen en el ano o en los genitales celulares, son cosas impresionantes. Sí, pero también he visto y he verificado in situ en todos los penales cómo se hace el trabajo. Hay algunos, en el caso de las mujeres, las internas, en el caso de las agentes, revisan. Pero sí en algún lugar, en algún momento hay forma que esto ingresa ilegalmente. También estamos trabajando en eso. Lo que he hecho también desde mi gestión, he dispuesto una investigación que ya ha terminado.
nosotros hemos hecho una investigación desde mi despacho y hemos verificado las anomalías, las irregularidades y las deficiencias que están en el INPE. Y pronto vamos a hacer un informe que le vamos a llegar al Consejo de Ministros para disponer las medidas administrativas al interior del INPE. Claro, pero medidas administrativas y punitivas, porque evidentemente hay corrupción, porque si la respuesta es ¿cómo entran los celulares? ¿Le hacen trampa? No, hay agentes que están involucrados, ¿no? Es Señor Lucar, imposible que esto mi no sea despacho tiene una política cero corrupción en todo el ministerio y cero corrupción en los penales. Cuando hemos determinado que un agente o un director ha hecho algo irregular, inmediatamente proceso disciplinario y a la fiscalía. Ahora, una de las razones por las que preocupa tanto la presencia de celulares es que ahí están líderes de organizaciones criminales que están no solamente organizando la comisión de delitos, sino están extorsionando. Sí. Pero usted ha dicho una frase que, si es verdad que la dijo, el problema es que la gente se deja intimidar por teléfono. Y eso ha sido tomado como que es culpa de nosotros que nos extorsionan y no de los extorsionadores. Sí, yo lamento que una frase que yo haya dicho de manera incompleta haya generado tanta preocupación en la ciudadanía y desde luego creo que ha habido una incorrecta interpretación, porque lo que yo he querido decir, y ya lo he manifestado, es que si a uno lo llaman, porque además lo sabemos, yo lo veo en mi entorno de amigos y familiares, lo llaman, lo que inmediatamente hay que hacer es comunicar a la policía, es comunicar a las autoridades para que las autoridades inmediatamente actuemos. Obviamente hay que hacerlo con la reserva para que se haga la investigación. ¿Por qué no escuchamos lo que dijo? Tenemos audio en el estudio, Sí, ¿no, señora claro. Magariño? Por favor. A ver, Y escuchemos. así como ha bajado la criminalidad en estos lugares, lo que sí ha subido es la extorsión. ¿Por qué, me dirá usted, por qué ha subido la extorsión? Muy sencillo, porque ahora las personas estas llaman a una infinidad, ¿no? Hacen una infinidad de llamadas y dentro de la infinidad de llamadas hay algunas personas que sí aceptan o por miedo. Entonces, efectivamente, el índice de extorsión resulta siendo a veces fácil cuando alguno acepta o se deja intimidar solamente por la vía telefónica. A usted nos llaman, a uno lo llaman, inmediatamente hay que Ya, denunciar pero esto. eso es lo que no está funcionando. Por ejemplo, nosotros vemos incidentes todos los días. Le roban a alguien un celular en la calle y un vecino es testigo. ¿A quién llama el vecino? ¿Y tiene la garantía que si llama va a haber una acción rápida de la policía? La respuesta es no. O ¿a quién llama uno si es víctima de una extorsión y tiene la garantía que va a haber la capacidad de responder? Sí. Y no exponerse más bien a un riesgo. Sí, claro. Fíjese, señor Lucar, esto lo hemos coordinado y lo hemos analizado con el ministro del Interior. Se ha dispuesto que la policía tenga un área dispuesta para ese tipo de casos e inmediatamente se le va a dar la atención reservada para que esta investigación se pueda realizar. Tenga por seguro a la ciudadanía que efectivamente en estos casos la policía y el Ministerio de Justicia van a estar apoyando directamente para investigar y para sancionar. Claro, pero es decir, claramente no es culpa de la víctima. Por supuesto que no. O sea, eso no, que quede bien claro, nunca he dicho eso y jamás se me permitiría que alguien, que el ciudadano sea responsable de que un delincuente lo asalte, que un delincuente lo llame. Por supuesto que no, a nadie se le ocurre que vamos a responsabilizar a la víctima porque se ocurre un delito. Eso es incorrecto decirlo. Pero lo que sí puedo decir es que el Ministerio de Justicia y el gobierno están dispuestos y están permanentemente atendiendo la preocupación de la ciudadanía. Eso que quede muy claro, señor Lucar. Porque ya, usted ha dicho en algún momento ahora que hay un problema de comunicación, que también es cierto, ¿no? O sea, yo no creo que explique ni de lejos lo que está pasando con el problema de la gestión de Alberto Otárola, pero, por ejemplo, en este caso sí hay un problema de comunicación, porque si la gente, es decir, que es víctima de extorsión, inmediatamente ya sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque hay una campaña en los medios que te dice, si te llaman para extorsionarte, lo que tienes que hacer es esto, llama a este número o haz esto. Sí, sí hay un... Claro, pero la gente no lo sabe, ministro. Ah, correcto. Entonces... O sea, yo pregunto, ¿usted sabe qué hacer si lo llaman para extorsionar? La respuesta es no, la gente no sabe. Se muere de miedo si tiene su negocio, porque además muchas veces los que llaman tienen información, te dan información sobre tu vida, sobre tus hijos. O sea, la gente se preocupa realmente. Entonces... Ya, si tú tuvieras un canal de comunicación primero y en segundo lugar tuvieras la garantía de que va a haber una intervención realmente rápida y eficiente para sacarte de encima a estos extorsionadores, yo creo que la conducta de los ciudadanos sería distinta, ¿no? Tenga por seguro, señor Lucar, que aparte de que estamos tomando debida nota de lo que usted dice, el Ministerio del Interior y la policía ya están haciendo su trabajo. Seguramente van a comunicarlo de la manera que corresponda, pero ya están haciendo su trabajo.
Pero aún así tomo nota para nuevamente reforzar esta idea. Ahora, hay un tema con esto, es decir, todos los componentes, ¿no es cierto? Necesitamos una policía que no es ni de lejos lo que debería ser, que necesita vehículos, comunicaciones, armas, tecnología, recursos, reingeniería de personal, limpieza de toda la gente involucrada en corrupción, eso está claro. Pero junto con eso necesitamos un sistema de justicia que esté a la altura de las circunstancias, y acá donde está usted sentado, ha estado el presidente de la Corte Suprema asumiendo compromisos que se han cumplido. Sí. Porque él dice, vamos a hacer unidades de flagrancia, han hecho unidades de flagrancia, y él dice, tenemos un problema con los plazos, son muy cortos los plazos para las investigaciones, hay que ampliarlos, y alguna gente se va a quejar que es violatorio de los derechos humanos, eso lo digo yo, no lo digo él, será el precio que tengamos que pagar, pero que hay que ampliar los plazos de detención, es evidente que sí, y eso lo propuso, pero todavía no le hacen caso, lamentablemente, ya. Pero digamos, de ahí viene el tema de que esto se va a trasladar a penales, donde hay dos problemas, uno del que hemos estado hablando y el otro de quiénes deben llenar los penales. Los penales están llenos de gente que podría tener un grillete electrónico y estar bajo control en su casa. Y más bien meter en la cárcel a los que sí merecen estar ahí, ¿no? Porque son un peligro para la sociedad. Su preocupación tiene una respuesta y se la voy a dar. Primero quiero hablar sobre qué cosas son las unidades de flagrancia, porque no toda la ciudadanía sabe qué son las unidades de flagrancia. Las unidades de flagrancia son centrales de justicia donde operan, por un lado, la Policía Nacional, la Defensa Pública, el Ministerio Público y el Poder Judicial. ¿Qué hacemos ahí en las unidades de flagrancia? Aquellos delitos que son inmediatamente capturados son procesados. ¿Cuál es el problema que hemos visto? Y yo lo he visto, porque yo he visto y he ido a verificar, salvo en Lima, en provincia las unidades de flagrancia tenían un problema. No está el laboratorio, la policía no está, a veces la fiscalía está lejos. ¿Qué se está haciendo? Que las unidades de flagrancia constituyan una sola unidad. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hemos dispuesto también, después de la verificación que se ha realizado, que se haga una transferencia mediante un decreto de urgencia. En el Consejo de Ministros hemos aprobado, por ejemplo, hace poco, una cantidad para todas las oficinas, para todas las entidades, para la policía, para el Poder Judicial, que usted señala, porque necesita locales, necesita también personal, para la policía que necesita laboratorios. Es decir, lo que le estamos inyectando ahora es justicia inmediata. Un delito que efectivamente va a ser capturado el delincuente, automáticamente va a ser sancionado. Es decir, la ciudadanía tiene que tener la certeza de que el gobierno, que los actores de la justicia van a actuar rápidamente en los casos de delincuencia. Esa es la flagrancia, ese es por un lado. Por otro lado, efectivamente, el sistema de justicia tiene que articularse con políticas. Estamos hablando de las cosas inmediatas, correcto, pero también hay que hablar de política de justicia, señor Lucar. Y una de las cosas que con la presidenta hemos señalado y hemos advertido es que el Consejo de Reforma del Estado no se reunía hace mucho tiempo. Y lo que estoy haciendo yo es personalmente invitando a cada uno de los titulares de los sectores de justicia de los organismos autónomos, y ya me he reunido con el presidente del Tribunal Constitucional, con el presidente del Poder Judicial, con la presidenta de la Junta Nacional de Justicia. Tengo reunión, he conversado con el presidente del Congreso, tengo reunión la próxima semana con el defensor del pueblo. Es decir, estamos haciendo también un trabajo para el futuro. ¿Por qué? Porque las instituciones, por más que sean autónomas o independientes, también tenemos que actuar concertadamente para hacer políticas en favor de la ciudadanía. Ya, pero aterricemos ahora en Claro. el punto, o sea, acá hay un tema, o sea, cada vez que un político acusado de corrupción va a prisión preventiva, porque según la justicia hay un peligro de fuga, según la fiscalía, o porque su permanencia en libertad puede significar un peligro para la investigación, aparte que los cargos que se le atribuyen justificarían una prisión si es condenado, se arma un escándalo nacional. Lloran los abogados, los opinólogos, los analistas, pobres. Es un abuso hasta que liberan al político o al empresario metido en corrupción. Sí. Pero ¿cuántos peruanos están con prisión y peruanas están con prisión preventiva hoy por los que nadie se preocupa? Muy bien. Sí, también he advertido eso en mi gestión. Tenemos más o menos un 40% de internos que son procesados. Y la cantidad evidentemente es grande, y también hemos dispuesto que la defensa pública actúe de inmediata para acelerar esos casos. Le he expresado esa mi preocupación al presidente del Poder Judicial para que esto se resuelva. Pero había una pregunta pendiente que quedó en la anterior intervención suya, señor Lucar, sobre los grilletes. En la actualidad, el régimen legal
para los grilletes está en manos de un juez. La legislación en la actualidad lo que hace es que el juez decida y determine a quién le corresponde un grillete. Entonces lo que hemos también nosotros señalado es que esta debe ser una política penitenciaria. Lo que estamos proponiendo en las próximas semanas se verá es una fórmula legal que permita al INPE y al Ministerio de Justicia determinar los casos en los cuales Se aplican los grilletes. aplica- ¿Cuántos grilletes hay? ¿70, es verdad? sí, no hay más de 100. No hay Pero- más de 100. sí. No puede ser. Y la primera propuesta que nosotros tenemos ya incluso... Y 40 presos con prisión preventiva que por supuesto no son Keiko, no son Ollantumala, no Claro son que Nadine sí. Heredia, no Ya son hemos Lograña, ¿no? Sí, permítame, para terminar también esta intervención. Ya hemos identificado casi 1000 presos que están en situaciones que no son personas que pueden ofender, ¿no es cierto?, ni tienen características de violencia y que son casos en los cuales se podría ya ir despenalizando. Eso es un primer programa. Así que próximamente vamos a tener también noticias legislativas y desde luego van a tener ustedes la información cuando esto sea pública. Ahora, hay varios temas bien puntuales. Hay el caso del policía contra el que se ha dictado 9 meses de prisión preventiva por haber disparado contra uno de los delincuentes que aparentemente lo asaltaron, ¿no? O sea, es decir, conocemos lo que ha aparecido en los videos, o sea, que es el final de la secuencia, ¿no es cierto? Pero donde se ve que él golpea al delincuente tirado en el piso y todo indica que le hace hasta 2 disparos, ¿no? ¿Cómo se enfrenta a una situación como esta? Desde el Ministerio de Justicia lo que yo he hecho es, sí, hemos visto con preocupación también esta situación y lo que yo he ordenado es que la defensa pública se contacte con la familia y con el propio policía para darle de la defensa. Este es un caso en el que este policía actúa, consideramos, dentro de su función. Y si existe la posibilidad de demostrar que ha actuado con defensa, ¿no?, por defensa propia, pues ahí el Ministerio lo va a apoyar. O sea, que un argumento que daba el abogado Santibáñez es que este era un caso de legítima defensa. Sí. Ahora, va a ser un tema controversial, porque acá se cruzan muchos sentimientos, ¿no? Desde la gente que está harta de la delincuencia y que le parece muy bien que, por decirlo en términos creo, de lado vuelta este delincuente que seguro si lo dejaba iba a ir un rato a la cárcel y iba a volver a la calle a seguir asaltando, por un lado, pero por el otro lado es que era un policía, estaba delincuente tendido y lo que tenía que hacer era detenerlo, no disparar contra él, si eso fue lo que ocurrió, ¿no? Los hechos, los videos nos revelan una cosa, pero los hechos en la investigación se determinarán. Pero lo que sí le puedo decir es que el Ministerio de Justicia ya va a actuar para defenderlo a este policía. Ahora, ¿qué va a pasar con el tema de la Junta Nacional de Justicia? ¿Ustedes tienen una postura tomada sobre esto? Porque Mire, señor hay Lucas, un amparo en trámite, o sea, hay la Comisión de Justicia, se hace el reporte técnico que es la base para la toma de decisiones, que dice que no hay lugar para formular un proceso por causa grave para destitución y sin embargo, en una decisión express sin tener un documento ni siquiera elaborado, la Comisión de Justicia decide que sí hay lugar para causa grave y deciden sí llevar este tema al Pleno del Congreso. lo que yo veo, y me voy a ser muy claro en esto, es un informe de una comisión que va a tener que pasar por el Pleno. Y el Pleno en su momento tendrá que analizarlo, citarán también a las partes y en su momento también que tendrán que votarlo. Así que por ese lado creo que todavía falta mucho que caminar. Sin embargo, lo que yo sí le puedo decir es algo. Consideramos que la base de la institucionalidad es la separación de los poderes, pero también la institucionalidad se basa sobre el respeto a los demás. Así que desde ese punto de vista, nosotros vamos a actuar en función de lo que en su momento... Pero no les preocupa a ustedes la interferencia o la invasión de espacios de otros poderes. Le reitero, señor Lucar, nosotros creemos que la institucionalidad es respetar la separación de poderes, pero respetamos también que cada uno de las instituciones cumpla sus tareas. Todavía no existe un dictamen, no existe una decisión del Congreso y esperamos que pronto, en su momento, el Congreso actúe, ¿no?, de acuerdo con las circunstancias democráticas también. Ahora, ¿y cuál es su opinión sobre esto que acaba de resolver el Tribunal Constitucional? Todos recordamos que el Congreso, en el Congreso se tramitó la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales una acusación por traición a la patria por parte de Pedro Castillo por supuestamente haber comprometido la integridad del Perú en declaraciones sobre la salida al mar de Bolivia. Sí.
Pero el Tribunal Constitucional ha resuelto que no es una debida Esa es motivación. una sentencia ya antigua, ya eso ya fue parte de la historia, ese es un hecho antiguo. Lo importante aquí, y aprovecho más bien para yo mencionarle, tuvimos la oportunidad de nosotros, una misión muy especial, visitar Washington, presidida por el Premier, por el doctor Alberto Otárola, y conformada por la señora Canciller, la ministra de Cultura. Y tuvimos una reunión muy importante con la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a quien le expresamos también desde nuestro punto de vista, pero también desde un punto de vista objetivo, la posición del Perú. Y la respuesta de la presidenta y de los comisionados es que efectivamente consideraban que el Perú estaba en uno de los más altos cánones democráticos, que efectivamente consideraban que había habido una ruptura constitucional y que consideraban la legitimidad de la señora presidenta Dina Boluarte. Entonces, ese es un aspecto que es muy importante porque desde la óptica internacional a veces pareciera como que no hubiera esa visión y sin embargo sí la existe, por un lado. Por otro lado, permítame, a propósito de este viaje, nos hemos reunido también y el Premier ha explicado con lujo de detalles ante la Comisión Permanente de la OEA la posición peruana también en materia de derechos humanos, pero la posición democrática y constitucional del Estado. Hemos tenido, por ejemplo, también, y ahí sí le doy algunas informaciones adicionales, reuniones con el subsecretario de Estado y con el subsecretario de Comercio, quien también nos ha expresado la posición del gobierno de los Estados Unidos. Pero tal vez algo que sea muy importante, desde la Secretaría de Comercio nos han anunciado que hace mucho tiempo estaban con una importante presencia comercial. Hay más de 100 empresarios que quieren comprometer más de $1.000 millones en inversiones inmediatas en el Perú. ¿Sabe usted lo que eso significaría? Yo no sé si tenemos tiempo, podemos robarnos al ministro después de la pausa unos minutos, por favor, ¿es posible? Yo la verdad que sí tengo una reunión, pero quería terminar con esto. Pero sí, por favor. Sí, yo quiero terminar con esto. Yo creo que lo importante aquí es que el Estado está trabajando sostenidamente, interna y externamente, por la ciudadanía.